Hola, buenas noches. Contra todo pronóstico, aquí estamos en una bastante atípica presentación. En primer lugar, bueno, va a ser posiblemente de las primeras presentaciones del mundo donde ustedes tienen el libro, muchos de ustedes son lectores, seguidores de la editorial, tienen el libro, pero el invitado no. O sea, son cosas anómalas. Como tenemos el comodín de la anomalía, pues nos podemos permitir este tipo de cosas que de otra manera, aquí ya veis los titulitos del amigo que va troleando sobre la marcha. Experimentado streamer, pues sí, pues
Bueno, experimentado streamer, como veis, que se nos ha quedado ahí perdido en el páramo de la soledad, en algún lugar de ese edificio sombrío y tenebroso. Muy buenas noches a todos, soy Diego Marañón. Pablo se nos ha ido, de hecho se acaba de desconectar. Creo que es una estrategia que tendré muy en cuenta a partir de ahora para tomar mis represalias. Y prologuista reincidente, efectivamente, es la segunda vez que Pablo me encarga un prólogo para reediciones anómalas. El primero fue El mensaje de otros mundos, un libro muy extraño de Eduardo Pons Prades, literatura no apta para todo el mundo, pero un clásico de nuestra ufología. Y en este caso hemos cruzado el charco y Pablo nos ha traído pues otro clásico, no voy a decir incunable porque hay una polémica últimamente en redes sobre ese término, pero sí un libro extremadamente buscado, que se publicó aquí en España, llegó como bastante tarde, como unos 10 años más tarde de su publicación original en Estados Unidos, quiero recordar. Lo publicó EDAF. Déjame ver el año en el que esto salió aquí en castellano, porque no lo recuerdo, yo creo que no fue tan inmediato. Sí, la verdad es que sí, es más, es antes de lo que yo pensaba. EDAF lo publica en 1988, que es un año después de su salida, y es Intrusos, de Bud Hopkins. Esta es la edición en castellano original, que ahora mismo acaba de reeditar Pablo, ¿vale? Y lo ha hecho en un libro que efectivamente no tengo, no ha llegado porque GLS pues, ha hecho de las suyas con este frío polar, ¿no? que tenemos en la península. Pablo me está llamando. Pablo, mejor recurre a nuestro informático de guardia, porque claro, si te cojo el teléfono, pues esto puede ser muy divertido. Bien, Intrusos. Intrusos es un libro esencial y es un libro muy importante porque supone que es, digamos, la tercera pata de un tridente que Reediciones Anómalas completa después de haber sacado primero Comunión, de Whitley Strieber, ¿vale? Y luego más tarde, Pablo, amigo. Y luego más tarde, ¿Dónde nos Abducidos, hemos quedado? de Johnny Mac. Pues nada, te he estado salvando las castañas una vez más, amigo, pero te devuelvo la conexión y cuéntanos cositas tú. No, no, no. Pa A ver, yo estaba contando que todo lo que podía salir mal ha salido y me han quitado la luz. Estoy claro. ahora mismo en la Universidad de Alicante y me han quitado la luz también, entonces he tenido que ir a reponerla. Entonces, como he dicho, es la primera presentación del mundo que el invitado no tiene el libro, los No, lectores pero sí. de hecho tengo dos intrusos. Tengo No, no. el Pero, original y luego tengo el vamos. intrusos bueno. El intrusos bueno que es este. Que es este. Pero, bueno, ya, o sea, contraprogramando. Bueno, pues pon un link ya para que Javier Pérez Campos se Javi, tenga un que alimentar a abrazo. Aquí estás, presente. Ya que no tengo los el sin intrusos de rostro. Ah, Pablo, perdón, no, saco el no. tuyo. Pensaba que eran los sin rostro, pero no. No, los intrusos. Los intrusos. Bueno, yo no sé si don Javier Pérez Campos tiene acceso a Legalitas, pero mi equipo de abogados tomará Javi tiene las acceso a todos, medidas pero debería adecuadas. hacerse un seguro de vida porque se rompe todos los huesos del cuerpo cada vez con Sí, más bueno, frecuencia. va peleándose con detractores de Stephen King. Bueno, tampoco estamos en nuestro canal, como habéis visto. Y bueno, pues una serie de... Tampoco veis que tengo un micro, no he podido ir al bazar chino tampoco. Entonces, bueno, pues todo está saliendo regular. Pero bueno, como ustedes son personajes... perdón. Ustedes son unas personas fabulosas, pues sabrán ustedes perdonarnos, ¿no? Y bueno, en principio, ahora mismo estoy aquí en la universidad, en un despacho, me han garantizado la luz. Don Diego, su canal está estabilizado. Guillermo León está entre bambalinas y bueno, ya podemos proceder. Y nada, un saludo a toda la gente que ha tenido a bien pues, invertir un viernes para estar aquí con nosotros. Y bueno, yo agradecerle, por supuesto, a Diego, que siempre tiene a bien. Y desde el minuto uno, porque yo creo que, Diego, yo creo que sería importante que nos retrotraigamos al inicio de todo esto, cuando empezábamos Alex Barragán y yo con la editorial. Alex Barragán, quien, del tan añorado programa Terra Incógnita, bueno, pues él y yo empezamos la editorial y fue una idea de Alex Barragán. De hecho, podéis comprobar que es suya porque luego yo nunca la continué. Entonces, pues habló con Dani Valverde, con Diego Marañón, con Moisés Garrido, habló con distintas personas para que nos pidieran libros, ¿no? Entonces, podéis ver el vídeo.
No, pero también podéis no verlo, no pasa nada. En nuestro gran repositorio, en nuestra fonoteca, biblioteca personal, con cientos y miles de contenidos, podéis ver podéis navegar bueno, entre todo el gran magazine de contenidos, podéis encontrar un vídeo de Diego donde inocente de él pedía un libro, que era, bueno, eran 2 libros, de hecho. Algo flota sobre el mundo, un libro que algún día contaré una historia, porque, bueno, nosotros intentamos, o sea, de hecho, le hicimos caso, aunque ustedes no lo crean, le hicimos caso en las dos peticiones. Y con Carlos Murciano estuvimos a punto, llegamos a hablar con él, pero una situación familiar compleja al final nos impidió reeditar su libro, que tiene el famoso poema de Algo flota sobre el mundo, que a mí me parece una lírica maravillosa. Que ese sí que lo tienes, ¿no, Diego? Sí, lo tengo. Eso lo tienes. Y luego, Diego, yo creo que nos pedía el libro de Bud Hopkins. Ahora que nos diga él, ¿tú tenías algún tipo de fe que cumpliríamos tu petición o, bueno, no lo sé? Bueno, yo te tengo que decir una cosa. Yo pensé que tu proyecto se iba a desmoronar mucho antes. O sea, ¿cuántos llevas? ¿20 cuántos? Mucho antes. O sea, ese día llegará, pero tú No, pero en serio, pero ¿cuántos llevas? llevas editados ya? Pues ¿20 cuántos, mira, no? para que veas el nivel del control que llevo, el otro día me dijo Gorka Urrechu 25, pero yo ni los he contado. O sea, no lo sé. Yo los tengo todos, ¿eh? Y pagados, Sí, ¿eh? Que conste. sí. Que conste. Que Por conste. supuesto, por supuesto. No, Y tengo que sí, decir sí. que durante mucho tiempo llegaste a ser el primer comprador. ¿Tenías algún Claro. tipo de, bueno, Sí, no sé, algún tipo de alerta? solía ser el primer comprador y también el último que lo recibía, no sé por qué Sí, algún eso extraño también es motivo. verdad. Eso es No, ¿sabes qué pasa? Sí que tuve fe de que lo ibas a conseguir cuando vi el nivel de títulos que ibas consiguiendo, ¿no? A lo largo de esto. ¿Cuántos años llevas? ¿3 años son ya? No, no, son 5 ya. Son 5 ya, jo, cómo pasa Son el tiempo. 5, sí, Bueno, sí. cuando empezaste a editar a gente como Jacques Vallée o John Mack o toda esta gente, yo tuve claro que ese momento iba a llegar y además estaba contando cuando te nos has ido ahí, cuando se ha caído todo el mundo, les estaba contando que está muy bien que haya llegado este momento porque es como la tercera pata Sí, de algo que se inicia, ¿no? Les estaba contando justo esto, de algo que se inicia con la reedición de Comunión, es algo que continúa luego con Abducidos y es algo que se completa ahora con el tercer gran exponente de la trilogía sobre abducciones, ¿no? Que ¿Te es refieres a Intrusos este de Bad Hor- libro? Me refiero a ese libro, efectivamente, Perfecto. efectivamente. ¿Qué tal ha quedado? ¿Ha quedado bien? ¿Tiene Ha páginas y letras? quedado fantástico, ya lo verás, ya lo verás. Me Yo encantaría creo que tenerlo, pero 2022 es tu año. me encantaría tenerlo, pero el editor no ha cumplido con su palabra. No. Bueno, que estaba contando que es la tercera pata, pero que además es una pata muy importante porque no en vano, por ejemplo, si alguien se da cuenta y coge Abducidos de John Mack y lee la dedicatoria de Abducidos, la dedicatoria es para Bud Hopkins, que abrió el camino, Sí. ¿vale? Es decir, no estamos hablando ahora mismo de cualquier personaje o de un advenedizo, al No, contrario. de hecho, Diego, en honor a la verdad, la cronología Claro, verdadera hubiera sido publicar primero Intrusos o Tiempo Perdido, que son los sí, libros que marcan un poco el camino del fenómeno de las abducciones, que luego hablaremos, que es ese fenómeno tan localizado en el tiempo, que bueno, puede tener sus ecos en décadas anteriores, pero que está para mí muy localizado en un país, Estados Unidos, y en una década, ¿no? Y efectivamente, como tú bien has dicho, John Mack dedica Abducidos a Bud Hopkins, pero es que Bud Hopkins es protagonista fundamental de Comunión. O sea, y para mí es una de las escenas más potentes cuando, que para mí es clave, ¿no? Yo siempre he dicho que bueno, las abducciones muchas veces se pueden equiparar a crisis emocionales, ¿no? Y hay un momento de Willie Strieber que está completamente perdido y da con Bud Hopkins. y de Bud Hopkins, hecho, claro, da con Bud Hopkins en el momento en el que Bud Hopkins ya está redactando el manuscrito de este libro, ¿no? De Intrusos. Y de hecho, yo creo que esto no se sabe, pero es como que Whitley Strieber le hace un poco la zancadilla y se adelanta a publicar el sí, Comunión. De hecho, alguna vez Bud Hopkins ha dicho, yo le pedí que por favor que aguantase y que me dejase publicar primero sí. a mí Intrusos, pero Whitley Strieber no era tonto y desde luego se adelantó y dio el grandísimo pelotazo, ¿no? Y yo creo que eso siempre se le queda ahí un poco clavado a Bud Sí, Hopkins. bueno, y luego entraremos que, como bien sabes, Bud Hopkins es una persona fundamental en el libro de Comunión y en la primer tercio, por así decirlo, Willie Strieber de manera genuina yo creo que está muy agradecido, porque aparte luego contaremos un poco cuál era un poco la metodología de Bud Hopkins,
pero al mismo tiempo luego hay una divergencia, ¿no? Y es muy curioso. Yo siempre, cuando he indagado, por ejemplo, en Informe Communion o en algún otro libro o algunos otros textos periféricos alrededor de Will Strieber de Communion, ellos dos acaban peleándose. Ellos acaban peleándose y luego contaremos un poco por qué, ¿no? Le pasó lo mismo con John Mack, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo creo que, a ver, Will Strieber, primero, hay una clave fundamental en el libro de Will Strieber. ¿Por qué tiene la fuerza Communion? Porque es un libro escrito en primera persona. Pues, esa fuerza, Intrusos, es un libro fundamental de la literatura ufológica y de las traducciones, pero al final no deja ser el relato de un tercero, ¿no? Pero Communion tiene una fuerza que yo siempre he dicho que no sé muy bien. No sé muy bien si la fuerza del libro, quizá posiblemente sea dos factores, sea la fuerza del relato que tiene o el talento literario de Strieber. Y probablemente las dos cosas conjuguen para crear una narrativa que a mí por su momento, como he contado muchas veces, me sacudió, ¿no? Pero sí que es verdad que en el libro de Will Strieber pues hay un momento dado, y esta es un poco la clave, ¿no? Porque realmente Bud Hopkins es la persona que define lo que es las abducciones, genera una especie de narrativa o de plantilla o de formato a través del cual interpretar una serie de experiencias que mucha gente viene sufriendo, pero lo que más es importante para mí es que desarrolla una metodología para gestionar esas experiencias. La primera, la clave es el tema de la hipnosis, que no es novedoso, pero él, como por así decirlo, la integra y la hace mainstream, sí. Y la convierte en algo canónico, de que, bueno, parece ser que tenía que formar parte un poco de la manera de interpretar o extraer esas experiencias, aunque no es nada nuevo. Betty y Barney Hill ya tuvieron hipnosis, Dionisio Yanca, el famoso caso del camionero en Argentina, también tiene hipnosis, pero él ya lo integra de una manera muy concreta. Y luego él también crea todo el tema de los implantes, es una cosa que él lleva también muy a la cabeza, ¿no? Y yo creo que es el primero que, y eso también se ve muy bien en Intrusos, él en todo momento está obsesionado, cosa que Will Strieber no hace, bueno, sí que hace también, es verdad, pero con el tema de los implantes, el tema de las señales objetivas, ¿no? Bud Hopkins está obsesionado en demostrar que lo que está hablando no es una experiencia onírica, ¿no? Entonces se pone a buscar heridas, marcas, implantes, ¿no? Y luego, para mí, lo que es clave, que eso también sale en el libro de Comuniones, son los grupos de autoayuda. Él es el primero que empieza a hacer estos grupos de autoayuda, que es donde acaba yendo Strieber cuando, bueno, pues tiene esa experiencia ya que forma parte de la mitología ufológica estadounidense, que es la experiencia de la cabaña, y que, por cierto, mucha gente no se ha leído Informe Communion, yo sé que todos lo tenéis, pero mucha gente no se lo ha leído, y en ese libro se descubre que esa cabaña ha sido visitada para hacer experiencias de contactismo, que a mí me llamó enormemente la atención. Pero bueno, en cierta manera, Bud Hopkins genera un poco la manera de gestionar estas experiencias, ¿no? Pues sí, efectivamente, y además, como tú dices, él pone mucha atención en todo el tema de la hipnosis. Efectivamente has mencionado los implantes, que también es una parte muy importante. Y sobre todo él descubre que hay dos características que hoy nos suenan absolutamente naturales y recurrentes a todos los que estamos interesados en estos, porque al final nos hemos criado en los 80 y en los 90, que es cuando todo esto se germina, ¿no? Que es tanto la experiencia de tiempo perdido, que es Bud Hopkins quien la populariza en un libro anterior de 1981, que también, por cierto, está sin reeditar en castellano. No Toma nota. Toma nota. El tiempo perdido, para aquellos que no tengan claro qué es, pues es esa especie de laguna de tiempo que muchos supuestos abducidos tienen en sus recuerdos, ¿no? Ellos tienen la sensación de que hay una parte de sus recuerdos que ha sido borrada o que ellos no son capaces de desentrañar o de descifrar. Es como si hubiese una especie de bloqueo en sus recuerdos, un bloqueo que correspondería a todo el tiempo en el que transcurre su experiencia. Y luego Bud Hopkins, que esto también es una gran novedad de toda su narrativa, de su obra y de sus planteamientos, llega a la conclusión de que los supuestos abducidos no lo son solamente una vez, es decir, no pasan por un episodio puntual y se acabó, sino que, sobre todo en Intrusos, desarrolla todo esto, ¿no? Que son, digamos,
cobayas humanas que son visitadas una y otra vez dentro de un programa de seguimiento Sí, de monitorización. efectivamente, de monitorización dentro de un programa de hibridación, de experiencias recurrentes, en fin, de contacto con todos estos seres, ¿no? Sí, Todas estas experiencias es lo que convierten en novedoso o lo que hacen que este tipo de trabajo, el de Bad Hopkins, se traslade al gran público. Es decir, antes se nos habían contado historias de abducciones, claro que sí, como tú has dicho, has mencionado a los Hill, hay muchas más antes de la llegada de Bad Hopkins, evidentemente los archivos estaban llenos, Antonio Vilas-Boas, en España Próspera Muñoz, pero todos estos elementos que de alguna manera descubre o pone negro sobre blanco Bad Hopkins son los que crean ese canon, ¿no? De la abducción que después hemos visto repetida en multitud de producciones, de libros y que han generado pues ese episodio canónico, ¿no? Como digo, en series como Expediente X todos tenemos la imagen de una abducción y esa imagen es la que se presenta tanto en Missing Time de una manera un poco quizá más general, sin entrar en tantos detalles, y después en Intrusos con la experiencia de Kathy Davis y de toda su periplo vital, que tampoco es cuestión de desentrañar aquí al detalle, pero que es el gran protagonista de este libro, ¿no? sí, yo otra cosa que ayer, por ejemplo, estaba comentando con un compañero, bueno, un gran misterio, el streamer y youtuber y twitchero, que ya le da a todos los palos. Me comentaba que le llamaba mucho la atención que ahora mismo Hadoga también ha hecho un libro de taxonomía extraterrestre donde ha recogido toda esta fauna, ¿no? Pero también a través de Bad Hopkins y a través de la oleada de abducciones de los 80, también se acaba consolidando la imagen del gris, porque Claro. la fauna ufológica era muchísimo más variada. De hecho, ayer lo comentaba con gran misterio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los casos tempranos de la ufología estadounidense, como puede ser Hopkinsville, que para mí, yo creo que nadie puede poner en duda que se tratan de trasgos medievales. O, por ejemplo, Flatbush, que estamos hablando casi prácticamente de una bruja, que huele hasta azufre, ¿no? Pero aquí llegamos a un punto que se empieza, y esto es súper interesante a nivel psicosocial, porque puedes trabajar a un nivel o a otro, ¿no? Es decir, ¿qué nos quiere decir que se consolide o que se estabilice una experiencia de esa manera, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de una fauna muy variopinta, pues Pascagoula, por poner un ejemplo, o los adamskianos, los nórdicos de Dionisio Yanca, por poner otro ejemplo, o Adamski mismo, ¿no? Y de repente, a finales de los 70, principios de los 80, se consolida esta imagen del famoso gris, del extraterrestre menudo, cabezón, alopécico, con ojos, sí, como estás poniendo ahora, que a mí, particularmente, yo no sé, digo a ti, a mí el tema de los dibujos de niños, de extraterrestres, es una cosa que me acojona enormemente. O sea, yo es una Sí, cosa efectivamente. que De hecho, funciona. sí, de hecho, hay por ahí, si alguien lo busca en YouTube, hay un documental sobre abducciones del canal público estadounidense que dura más o menos una hora y aparece Bud Hopkins manteniendo entrevistas con niños que relatan este tipo de encuentros y que él mismo no deja de ser crítico con ellos, ¿no? Porque también, sobre todo al principio, digamos que al principio era bastante menos crédulo de lo que acabó derivando, ¿no? Y es muy interesante esto que comentas de la consolidación de la imagen arquetípica del gris, porque cuando hablamos de que Bud Hopkins lleva todo esto al mainstream no lo decimos de una manera casual. Hay que recordar que de este libro, Intrusos, se hace una adaptación en forma de miniserie, la CBS, quiero recordar, que es el canal que lo programa. Es una serie que está parcialmente basada en el libro, es decir, no refleja exactamente lo que se puede encontrar en el libro, sino que toda la narrativa y toda la base, ¿no?, de ese programa de hibridación es lo que la conduce. Efectivamente, estos son algunas imágenes de esa miniserie. Es decir, que a lo que voy, Pablo, es que no hace falta, la cultura estadounidense, la población estadounidense ni siquiera tuvo que leerse el libro, ¿no?, para llegar a conocer esta imagen arquetípica. Y ocurre lo mismo con Whitley Strieber, que comentábamos antes. Es decir, Whitley Strieber nos lleva a portada, pues qué vamos a decir, ¿no?, la imagen arquetípica de ese gris,
con una portada que es insuperable, pero se hace también una adaptación cinematográfica de ese relato, es decir, coinciden en un mismo momento dos libros que son fundamentales en todo este asunto, pero también sus adaptaciones, ¿no? Llevando esta imagen arquetípica del gris de gran cráneo y ojos almendrados a la cabeza y al bulbo raquídeo, ¿no? De toda una sociedad y al final a nivel global, porque es una serie que se ha visto en todos los países del mundo y es realmente impactante, sobre todo en aquella época en la que no estábamos tan acostumbrados a ver este tipo de rasgos, ¿no? en los humanoides. Sí, porque ahora forma parte casi ya de... Claro, es que hay que retrotraerse. No es lo mismo estar hablando de esto en 2021 que en 1987, ¿no? Yo creo que también por eso es tan impactante. Esta es la portada a la que me refería antes. Si tú te encuentras en una librería con esto, no es el mismo impacto que verlo hoy, ¿no? Porque hoy estamos absolutamente acostumbrados. De hecho, esta portada en concreto, aunque nos vayamos un poco del tema, es tan impactante que yo ahora que estoy volviendo a ver en plataformas Expediente X, me volví a ver el otro día el episodio este de From Outer Space de José Chang, y es que es absolutamente maravilloso. Sí. Exactamente, ¿no? Es un trasunto absoluto de toda esta iconografía y es absolutamente estupendo. Es el capítulo que salen los extraterrestres fumando, que a mí me obsesionó mucho esa escena. Sí. Los grises fumando tabaco y tal. Claro. Y es una escena más... Al final todo eso, toda la cultura pop de los 90, toda la cultura extraterrestre pop de los 90 bebe de aquí, bebe de Intrusos y de Comunión. Bueno, como sabes, Strieber, en una primera, y ahí viene un poco la divergencia que luego hablaremos con Hopkins, aparentemente en unas primeras ediciones o unos primeros manuscritos de Comunión hablaba de extraterrestres y luego lo rehace todo y siempre habla de visitantes. Eso él llega a un momento dado y yo creo que también tiene su propio viaje interior, su propio viaje místico y entonces, bueno. Yo ahora voy a aprovechar un momento para contar un poco, porque a mí cuando Diego nos pide este libro, es uno de los libros que a mí también reconozco, aparte yo a Diego le hago mucho caso, pero más allá de eso, hay mucha gente que nos lo había solicitado. Es un libro reclamado, es un libro que, bueno, en el mercado de segunda mano, por ejemplo, la edición original de Duff tiene cierto valor, ¿no? Y fue curioso porque, bueno, Bud Hopkins había fallecido. Para quien tenga un poco de curiosidad del mundo editorial, cuando un autor está vivo, es bastante sencillo ponerte de acuerdo para llegar a los derechos, porque tienes un interlocutor. Cuando esta persona ha fallecido, evidentemente, tú tienes que hablar con sus herederos, ¿no? Y aquí ya se puede abrir un abanico o una serie de meandros o una serie de afluentes o de ramificaciones que son difíciles de gestionar. En este caso, bueno, pues como si fuera un Pablo Villarrubia, un trasunto de Pablo Villarrubia, me puse a googlear, a buscar, a bucear en internet y al final di con una de sus viudas, porque estuvo casado varias veces. Con una de, sí, estuvo casado. Sí, sí, creo que 4 y todas acabaron en divorcio y su última compañera, si no me equivoco, fue Leslie King, ¿verdad? Que es esta autora... Sí, fue Leslie King. Sí, no diría que sí, si no estoy equivocado y si no que nos perdone Leslie King y Bud Hopkins allá donde esté, pero diría que al final de sus días... Pues aquí la intrahistoria es curiosa porque yo di con la hija y la hija me dijo esto lo lleva, no sé si era su madre o una pareja de su padre y tienes que hablar con esta persona y al final esta persona me pasó a la agente editorial que lo llevaba y al final conseguí dar con los datos, ¿no? Con los datos y al final llegamos a un acuerdo y pudimos... A mí es un libro que me ha hecho mucha ilusión publicar porque, bueno, también me apetecía cumplir nuestra promesa, ¿no? Porque además hay que decir que hay una nueva traducción, ¿no? Estamos hablando de una nueva traducción que, si no me equivoco, corre a tocar. Yo quería comprar la traducción de Duff, pero al final no fue por un tema... No eran capaces de proporcionarnos la traducción en formato electrónico, entonces... era muy complicado y no valía la pena. Entonces, al final la traduje yo. Para bien o para mal. También cuenta con un prólogo, petricor, palabra fetiche para mí en estos momentos, que yo recomiendo. Es un prólogo que el propio autor no ha podido leer, pero vosotros sí. Y que, bueno, a mí me ha encantado el prólogo que ha hecho Diego. Y solo la traducción y el prólogo, pues bueno, ya no es que quiera sacarle los cuartos a quienes lo tengan, pero yo creo que justifica un poco también la compra, ¿no? Y bueno, el libro, para quien tenga un poco de curiosidad, nos cuenta la historia de Kathy Davis, que es un seudónimo de una persona que vive en Indiana,
que empieza a cartearse con Bud Hopkins cuando Bud Hopkins empieza a tener cierto perfil mediático y empieza a compartir o a difundir sus historias. En su primer libro, como había dicho Diego, Missing Time, Tiempo Perdido, ya lo pone en el mapa y rápidamente, y esto es algo que en Cuarto Milenio o Milenio 3 se ha vivido muchas veces cuando se plantea algún tipo de situación, mucha gente se ve reflejada o sale o se pone en contacto con el programa con historias similares, ¿no? Entonces, esta persona empieza a cartearse con Bud Hopkins y Bud Hopkins empieza a ver un caso muy complejo. Como hubiera dicho también Diego, dentro de su metodología, él se da cuenta o asume que los casos de abducción no son random, o sea, no son al azar, sino que forman parte de un patrón. Entonces empieza, dentro de su metodología, empieza a investigar a la madre, a los familiares, y empiezan a florecer ciertas situaciones, yéndose en el tiempo, que son particulares. Y luego, contemporáneamente, pues Kathy Davis empieza a hablar de ciertas situaciones de tiempo perdido, van hablando con los vecinos y empieza a crearse lo que es un escenario bastante inquietante de abducción. Y aquí llega un punto que también yo no lo sé técnicamente, a lo mejor Diego o Guillermo, que está en la bambalina, nos puede corregir, pero aquí se produce para mí que es bastante, bueno, ¿cómo diría yo? Bastante sobrecogedor, que se empieza a producir una subvariante del fenómeno de abducción que es muy inquietante, que es la desaparición de los fetos o de mujeres que dicen haber sido embarazadas, de haber estado embarazadas, aparentemente fruto de algún tipo de abducción. Como sabéis, existe una gran correlación con el tema de la reproducción y el tema de las abducciones. Y aparentemente estas personas en algún momento de su vida están embarazadas y estas mujeres en un momento de su gestación el feto desaparece. Aquí tenemos al amigo José Tenza, que es médico y podría hablar con nosotros o podría extenderse un poco sobre los embarazos fantasma, por así decirlo, que es una Sí, de hecho se le llegó a poner nombre. O sea, esto en ufología se conoce como el síndrome del feto perdido. Y esto sale a partir de intrusos. Además, es curioso porque tanto Kathy Davis como el resto de personas que afirman haber pasado por esto denuncian esto que está contando Pablo, pero luego es verdad que si hacemos caso a su testimonio, a lo largo de sus experiencias y un tiempo después de haber perdido ese feto, digamos que sus secuestradores le permiten conocerlo, ¿no? Claro, sí, que es una... Bueno, con lo cual es un momento muy traumático tanto para todas las partes, o sea, no solamente para las personas que han sido abducidas, sino también para las criaturas. Bueno, aquí se puede ver, a ver, este es el dibujo que hace, hombre, ese zoom, ese dibujo que hace Kathy Davis de su bebé híbrido, que como bien dice Diego, en un momento dado le muestran, porque, y esto es muy curioso, porque, a ver, dentro de la mitología, cuando digo mitología, no estoy suponiendo que es necesariamente un mito, pero se construye un mito a través de una serie de experiencias que a día de hoy solo podemos especular si son verdad o mentira, son reales o ficticias o son psicológicas o subjetivas, ¿no? Objetivas o subjetivas, ¿no? Pero curiosamente, esto me llama mucho la atención, Bud Hopkins, él intuye que primero esta raza extraterrestre tiene un problema de reproducción, entonces se tienen que valer de mujeres fértiles o de hombres para coger ese código genético, aparentemente dentro de toda esta perspectiva, parece ser que estos extraterrestres no son capaces de reproducirse, ¿no? Pero luego se encuentra con un problema ulterior, y es que una vez que han creado a este híbrido, que, como decía Diego, nosotros los que nos criamos en los 80, te acordarás de la serie V, que también planteaban directamente, bueno, es que la serie V ya serían reptilianos, en fin. O sea, que estas cosas estaban en la cultura popular, ¿no? Y ahí también había una niña híbrido sí, Elizabeth, ¿no? Era genético humano y extraterrestre, ¿no? Sí, Pero luego, ¿qué pasaba? Y esto es curioso. ¿Por qué recurren a Kathy Davis cuando la niña ya ha sido gestada y ha nacido en un entorno aparentemente extraterrestre? Porque no son capaces de darle afecto. Y hay un momento que, como que los extraterrestres tienen una serie de relaciones o de escenarios donde empiezan a contactar con ella para que les enseñe cómo criar a la niña, porque no son capaces, no son capaces de comulgar haciendo un homenaje también a Wendy Strieber, no son capaces de conectar emocionalmente con la niña, ¿no? Y la niña, en cierta manera, diciéndolo de una manera, no se está desarrollando de la manera adecuada, ¿no? Y a mí me parece eso, me parece muy interesante, ¿no? Como todo se hace
generando, ¿no? toda esta narrativa alrededor de estas situaciones, ¿no? que nos están contando gente normal, ¿no? No sé, Es una Diego. narrativa, además, que después, antes y después de Bud Hopkins, fue desarrollada por otros autores que todos conocemos, ¿no? Al final, la granja humana de Salvador Freixedo no deja de ser esto, en esencia, ¿no? O el muñeco humano de Faber-Kaiser o otras teorías, ¿no? de este tipo de autores. Lo que es curioso es que hay que decirlo también, ¿no? O sea, Bud Hopkins abre un camino, crea un enorme impacto mundial, crea una epidemia o despierta lo que parecía ser una epidemia silenciosa o dormida o recuerdos en muchas personas, pero sí que es verdad que recibe también muchas críticas, ¿no? Y recibe críticas porque, y esto es algo que yo que trabajo en Cuarto Milenio, por ejemplo, Iker está explorando últimamente en esta sección, que es algo, ¿no? Quiero decir que también a veces el investigador o el interesado por estos fenómenos parece ser el detonante o poseer un efecto contagiador, quizá involuntario, para generar estos recuerdos o para apretar el gatillo, ¿no? en el subconsciente de muchas personas. Estos grupos que mencionábamos al principio de ayuda a los abducidos, que funcionaban, ya se ha dicho en muchas ocasiones, para que alguien se haga una idea, era como una especie de grupo de alcohólicos anónimos, pero en lugar de ser alcohólicos eran gente que decía o que recordaba haber pasado por uno de estos episodios, ¿no? Al final, la mayor parte de las críticas le llegaron en ese sentido, ¿no? Acusándole de ser un agente que a través de sus métodos de hipnosis iba de alguna manera guiando o infiltrando recuerdos, probablemente de manera inconsciente también. Yo creo que a medida de que pasan los años, Bud Hopkins genera una serie de rutinas o de teorías preestablecidas que él no puede evitar, ¿no? Contagiar a todas las personas que se acercan a él. A pesar de, como te digo, yo creo que al principio de su aproximación a este tema no era tanto así, pero supongo que al final la bola de nieve se hace de alguna manera incontrolable. No sé si estás de acuerdo o qué Sí, opinas. sí, de hecho, bueno, haciendo un poquito de spam, sabes que Félix Ruiz y yo escribimos un libro a cuatro manos Uh -huh, y nosotros hablábamos un poco, intentábamos explicar, como tú bien has visto, estas epidemias. uh -huh. De hecho, en nuestro libro OVNI, Mitología de una Emergencia, analizamos diversas oleadas, analizamos la oleada del 47, la oleada del 54, la famosa oleada franco-belga, el año de los humanoides en el 73, las oleadas de abducciones. Y nosotros hablábamos del concepto que evidentemente estábamos un poco influidos por la realidad cotidiana del COVID y tal, y hablábamos de los supercontagiadores del misterio. Y ciertamente ha habido personas, como puede ser Bud Hopkins, Willis Strieber, o pudo ser Adamski en su día, o pudo ser, pues no sé, a lo mejor Kenneth Arnold, sin ir más lejos. Hay gente que podemos llamar supercontagiadores, porque acaban, como tú bien dices, quizás no voluntariamente, involuntariamente, pero acaban generando unas narrativas que son integradas en el imaginario colectivo o que simplemente les sirven o son herramientas para que la gente decodifique unas experiencias forteanas o muy anómalas de cierta manera y bueno, pues se acaban convirtiendo en verdaderas oleadas y epidemias, ¿no? Tienes mucha razón, Bud Hopkins no ha estado exento de críticas. Como tú bien dices, en primer lugar hay que decir que su metodología de hipnosis ha sido muy cuestionada. ¿Por qué? Porque parece ser, como tú bien has dicho, que condicionaba mucho, ¿no? Había que buscar algún tipo de experiencia más aséptica, ¿no? Yo creo, de cierta manera, que no estoy seguro, pero yo creo que al mismo tiempo, y es un poco lo que extraigo de la lectura de Comunión de Willis Strieber, yo creo que al final estamos ante gente que le ha pasado algo que no puede explicar y gente como Bud Hopkins les da una pista de aterrizaje, ¿no? Que puedes estar de acuerdo o no, puedes tener una serie de anclajes con la realidad que puedes cuestionar o no, pero que les sirve a la gente para una serie de experiencias que a lo mejor tienen que ver. Yo siempre he dicho lo mismo, las experiencias de abducción, y no sé en qué sentido funciona uno u otro, pero están muy relacionadas con episodios emocionales, ¿no? Y, pues, evidentemente, una situación de este tipo te puede generar un episodio emocional, pero quizá un episodio emocional te puede llevar a propiciar también a potenciar una serie de experiencias, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que Bud Hopkins primero no era médico, no era psicólogo, ¿sabéis? Bueno, Bud Hopkins es muy curioso, pero era un artista contemporáneo
que había expuesto sus obras en el Guggenheim, en Whitney, o sea, era un artista de alto nivel. A ver si ahora puedes sacar el caso Stonehenge, que es una de sus primeras publicaciones en el Village Voice, que él empieza a investigar casos ovnis, que este es un caso fascinante en New Jersey, que también tiene que ver, Diego, con Linda Napolitano, porque... me encanta el titular, ¿eh? Me encanta el titular, lo de Ciudadano Cuerdo. Ve un Ciudadano ovni. Cuerdo ve un ovni. Claro, pero Bud Hopkins tiene este caso, pero también tiene el caso famoso del puente de Brooklyn con Linda Napolitano, que son de los casos abiertamente de abducción en zonas urbanas, que es extremadamente curioso y extremadamente inusual. No olvidemos el caso de Linda Napolitano, que tiene el testigo de excepción, aparentemente, de Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU, ¿no? Y al que dedicaría luego además un libro completo, Witness, creo que ya era en los años 90, ¿no? 95, 96, creo que fue cuando sale este libro, y que es un caso efectivamente pues también muy paradigmático, ¿no? Con una abducción canónica, con Linda Napolitano o Linda Corta saliendo a través de la ventana de su rascacielos en pleno Manhattan y dirigiéndose a través de un halo de luz, como hemos visto en 1000 películas, al interior de una nave alienígena, ¿no? Sí, aparte recortado detrás del puente de Brooklyn, ¿no? Total, es brutal, o sea, es como más icónico imposible. Imposible. ¿No? Y entonces, bueno, Bud Hopkins se le ha cuestionado esto y yo también tengo que decir realmente un poco cuál es el problema que tiene con Willy Strieber, que a mí me parece muy curioso, ¿no? Willy Strieber, tú, como quien haya leído Communion, ya está familiarizado con la experiencia que tuvo. Una experiencia en una cabaña en el estado de Nueva York, vísperas, la noche después de Navidad, de Nochebuena, se produce un episodio de tiempo perdido y de repente pues empieza a notar que le saca la nariz, se ve aquejado por dolores muy fuertes de cabeza, un bajón emocional enorme y empieza a tener una serie de flashes de haber tenido una experiencia de algún tipo que no es capaz de explicar, ¿no? Entonces, Bud Hopkins, Willy Strieber identifica o se da cuenta de que, o llega a sus oídos que Bud Hopkins está tratando a gente que ha tenido una serie de experiencias porque él tiene una especie de idea, de intuición de lo que le puede haber pasado y de repente pues tiene una epifanía, ¿no? De hecho, en el libro se nota el cambio de tono es brutal, cuando de repente dice esto es lo que me ha pasado, pero él empieza a diverger, ¿no? Willy Strieber empieza a contar una serie de historias bastante extravagantes y empieza a chocar con Bud Hopkins. Y Bud Hopkins, en cierta manera, empieza a intentar recondicionar su relato. Empieza a decirle, pues, por ejemplo, el relato de Willy Strieber tiene una serie de connotaciones eróticas que no tienen nada de raro porque ya el caso primigenio de abducción de Villas-Boas tiene un encuentro sexual abiertamente, ¿no? Sí, pero es verdad que eso cambia, también. Bud Hopkins es como el primero que les da un aspecto no tan interactivo, por así decirlo, sino que los convierte a estos seres como en figuras muy frías, muy distantes, muy malévolas, si quieres, muy siniestras, ¿no? Exacto. Exacto, es como algo que está totalmente por encima de ti, que hay un dominio, es un poder, claro. como tú dices, freischeriano, ¿eh? Es una especie Totalmente. de autoridad cósmica a la que tú tienes simplemente que eres un sujeto y un títere, ¿no? Entonces, él empieza a chocar porque hay una serie de cosas que él quiere contar y esto tiene que ver con algo que se llama el sesgo ufológico, que John Keel también lo denunció, que muchas veces los casos ovnis son mucho más extravagantes y bizarros de lo que nos cuentan. Son tan bizarros que muchas veces los propios investigadores tienen miedo de que su credibilidad se vea afectada e intentan encauzarlos un poco. Entonces, Willy Strieber abiertamente dice que choca, porque hay una serie de por así decirlo, de su experiencia no encajaba perfectamente con el paradigma que Bud Hopkins estaba intentando hacer, ¿no? Y de hecho, esto es una cosa que alguna vez hemos hablado, ¿no? A mí, al final, el libro de Communion de Willy Strieber empieza siendo un libro de abducción y acaba siendo un libro de mística religiosa. De mística religiosa. Entonces, eso era algo que no podía entender Bud Hopkins, ¿no? Y aparte, él, yo creo que bien intencionadamente también, o porque él quería defender su narrativa a toda costa o a ultranza, él decía que no le iba a ayudar, que no le iba a ayudar, que nadie le iba a creer, que esas historias que él contaba con ciertas connotaciones sexuales, místicas, como bien ha dicho Diego, de repente la figura que aparece en la famosa portada de Communion, es una especie de entidad que él ya empieza a ver ahí
es una entidad que empieza a ver como femenina, no la ve mecánica, ni maquinoide, ni gris, empieza a ver como una especie de... Bueno, para mí es, de verdad, lo he dicho alguna vez, no está tan lejos de la poesía de Santa Teresa de Jesús lo que hace Willy Strieber, ¿no? Y de hecho Willy Strieber empieza a retrotraerse a entidades, a Isis, a dioses antiguos, tampoco en la ufología lo de retrotraerse, cuando vamos de Freixedo ahora hablamos de Daniken, ¿no? No es tan raro, pero no lo hace desde la tecnología, lo hace desde la mística, ¿no? Entonces acaban tarifando, por así decirlo. Al final acaban, no se ponen de acuerdo, pero en todo momento yo detecto que Willy Strieber está muy agradecido a Bud Hopkins. Totalmente. Haya habido una divergencia que ellos no pueden sostener, él la ayuda. Willy Strieber estaba quebrado absolutamente. Totalmente, y sin Bud Hopkins no hubiera existido comunión, es evidente. Y Bud Hopkins le da una plataforma y luego él, pues, evidentemente, inicia su propio camino y hace su propio periplo, ¿no? Entonces, bueno, a mí, yo no sé si tú estás de acuerdo, Diego, a mí hay algo que me falla, voy a hablar hasta mal del libro de Intrusos, ¿no? Lo debería estar intentando vender, pero luego me sale regular. Esto es algo que yo también hago mucho con el mensaje de otros mundos, cuando digo, bueno, sí, es un libro fundamental, pero es un ladrillo intragable como literatura. Sí. De hecho, yo creo que la gran virtud, y eso le pasa a Jacques Vallée y a Los Otros Mundos, es un libro que hay que saber leer entre líneas. Totalmente. O sea, no puedes quedarte con el texto, hay que saber leer entre líneas e ir más allá, y es cuando cuando se convierte en una obra fascinante ya de todos los aspectos, ¿no? Pero a mí, y esto es algo que yo creo que mira, tendríamos que hablar con nuestros compañeros de Cuarto Milenio, ¿no? Porque sí que es verdad que Willy Strieber, todos sabemos quién es. De hecho, yo he tenido el placer no de hablar con él, pero sí de intercambiar correos. En Cuarto Milenio lo entrevistamos y nos puede contar su verdad. Pero el problema, y esto es lo que lastra un poco el libro, es a mí me gustaría hablar con Cathy Davis. ¿Qué fue de Cathy Davis, don Diego Marañón? ¿Qué fue de Cathy Davis? Porque realmente yo creo que no hay constancia, ¿no? de que este caso haya salido de nuevo a la palestra, ¿no? Tampoco será fácil para esta familia, ¿no? No, pero para mí es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué fue de esta familia, no? Hasta donde yo sé, yo no he vuelto a saber, quiero decir, no sé cuál es la situación actual tanto de la mujer como de su familia. Sí que es verdad que su familia también juega un papel muy peculiar dentro del libro, ¿no? Quienes se acerquen a él verán que... Y el pueblo, o sea, la propia población, no solamente la familia, sino... Claro, la población que rodeaba a esta mujer, es muy curioso lo que pasa cuando llega Bud Hopkins ahí, ¿no? Que empiezan a salir aquello como setas, o sea, de repente... pues es lo que hablábamos del contagio, ¿no? Y yo evidentemente entiendo que no es fácil sostener esto ni ser protagonista de algo así durante décadas, o sea, lo entiendo perfectamente y bueno, deberíamos explorar. Sinceramente no me he puesto a explorar qué ha sido de Cathy Davis. A lo mejor es un buen momento para hacerlo. Recordamos que Cathy Davis es un seudónimo, ¿eh? Sí, se puede intentar, pero vamos, yo entiendo que... Como ves, lo de dar trabajo funciona en dos sentidos. Efectivamente. Sí. Efectivamente, menos mal que nos conocemos desde hace mucho y que no hay rencor. Sí. No, pero sí que es verdad que se echa de menos, ¿no? Esa voz en primera persona de la protagonista, que en este caso, como tú bien dices y como hemos hablado antes, no solo es su experiencia, es la de su madre, claro, sus hermanos, ¿no? Es toda una comunidad al final. Sí, y se producen esta serie de recuerdos, que esto en la película también... hay una escena muy curiosa en la película que yo también he leído en libros de John Keel, que es, no sé si lo recuerdas, que hay un momento como que hay como una especie de operarios de la compañía de teléfonos, ¿no? Sí. Van todos con monos, con gafas de sol, ¿no? Lo de las gafas de sol, como los búhos, son elementos que se repiten en las narrativas de abducción, ¿no? Y a mí me fascina mucho, esto también pasa en el libro de Willy Strieber, estas experiencias soterradas, ¿no? Donde parece ser, pues, bueno, que te pararon en una carretera perdida un policía y tú recuerdas que no podía dejar de mirar sus gafas de sol o sus ojos grandes o el casco que era como efectivamente, grande, ¿no? Sí. Y no sé si recuerdas aquí en Abducidos, creo que no has podido leer la nueva traducción, pero bueno, no sé si recuerdas cuando ellos recuerdan una especie de acampada donde aparecen unos chicos rubios. Sí. Muy lozanos, ¿no? Y como que tienen una especie de, bueno, de flirting ahí, de ligoteo, ¿no? Y como que eran unos chicos que aparecen un poco de la nada, que se oían primero las voces como de radioaficionados y les dan su posición y acaban apareciendo, ¿no? Cómo se deconstruye toda esa experiencia, ¿no?
y la acaban interpretando bajo una perspectiva visionista o ufológica, ¿no? Sí, es un poco el absurdo, ¿no?, que rodea tanto a este libro como lo que subyace también en Comunión, como lo que subyace en un montón de relatos. Yo juraría que en el caso Pascagoula hay algún episodio así también similar en el que Hickson y su compañero también, Parker. y Parker, efectivamente, pasan por algún episodio, por algún encuentro de este tipo. Y efectivamente, pues es el teatro este del absurdo de tanto de los ovnis como de las abducciones, que tienen esa iconografía tan curiosa, tan atrayente, tan extraña, tan mística, casi como de David Lynch, ¿no? Sí, Es sí, un sí, poco... sí, Es un, surrealista. Yo, totalmente... además, como tú dices, son episodios que van atrás en el tiempo y que van adelante. A mí, no sé si recordarás, que además nos pilla muy cerca a los alicantinos, ¿no? Próspera Muñoz vivió en Alicante y estuvo regentando un bar, aparentemente en San Juan, en la playa de San Juan. Y no sé si recordarás ese episodio loquísimo donde aparecen unos señores disfrazados, Sí. aparentemente unos grises disfrazados, se ponen a hablar con ella e interactuar con ella, ¿no? Pero es que curiosamente en el libro Informe Comunión, no sé si recordarás, Esto se pasa habla, lo mismo también. Estos elementos... pero que van disfrazados, o sea, la gente tiene que entender que van disfrazados en plan Mortadelo y Filemón. Sí, O totalmente. En el sea, caso Julio F., en el tan discutido caso de Julio F., fuera lo que pasara ahí o lo que originara ese caso, también había un elemento parecido que era, si te recuerdas, el camarero que le atendía, ¿no?, yendo a cazar, que tenía también un aspecto extraño. Él decía que olía como a ozono todo aquel sitio, que era como una cosa absolutamente surreal, una campana de irrealidad, es lo que sí, hemos sí, hablado muchas veces en el programa, que parecía impregnarlo todo, sí. sí, sí. Y en el caso de Próspera Muñoz, eso, y en el caso de Informe Comunión, que es, bueno, el libro que hace una investigación en profundidad del... También hay una escena muy curiosa que el editor de Communion tenía la costumbre, que me parece muy razonable, de irse en la campaña de Navidad, se iba a ver a varias librerías a ver cómo estaban funcionando sus libros, cómo la gente, si dónde estaban, dónde los ponían y tal. Y un episodio que yo descubrí en Terra Incógnita muy bizarro y muy forteano, que descubre a dos grises de nuevo disfrazados, pero disfrazados con gorros y gafas, mirando el libro de comunión y hablando entre ellos y diciendo, no, es que no he entendido nada. Es que no he entendido nada. Pero ¿cómo dice esto de nosotros? Bah, no sé qué. O sea, ¿cómo puede haber en una librería de Manhattan, o sea, Es que parece lo que va maravilloso, a Men in Black, es maravilloso. dos extraterrestres poniendo a parir a Willy Strieber el libro de comunión, ¿no? José Es lo Chan, que es dices lo que tú. hablábamos antes, es puro José Chan, from Outer Sí, sí, Space. sí, sí, es una zarzuela. Yo lo dice en el teatro, yo creo que ya es zarzuela o Mira, estaría zarzuela. bien escribir una zarzuela sobre todo esto. Sí, porque ya tiene ese punto un poco cómico, ¿no? Sí, Y sí, bueno, al final, yo creo, a ver, hay gente que muchas veces con estos temas, yo creo que las personas más cuerdas, como decía, al final también tienes que tomar esto un poco con sentido del humor, ¿eh? Porque total. no te queda otra, porque son experiencias traumáticas para las personas que lo han sufrido, pero es verdad, hay que reconocer que la secuencia muchas veces Es es cómica. surrealista. Es Sí, sí, surrealista y sí, sí. cómica bueno, yo creo que al final también el humor es un arma para gestionarlo, ¿no? Porque, bueno, es verdad que son experiencias muy, muy complicadas para ciertas personas, pero que al final también tienes Sí, que sí, afrontarlas. al final esto que mencionabas del famoso petricor del prólogo, que mucha gente, ¡Petricor! sí, mucha gente espero que lo lea. Al final yo lo que quería transmitir con eso es que toda esta gente que acudía tanto a Bad Hopkins como a otros grupos de terapias en Estados Unidos, que al final se hicieron bastante célebres, lo que buscaban era de alguna manera aliviar, ¿no?, el estrés de que suponían no ser ni escuchadas ni comprendidas por quienes les rodeaban. Es decir, eso les generaba un estado de ansiedad tal que la única manera de liberarse de esa sensación de que algo les acechaba o de que algo no estaba bien, de que había pasado algo y de que tenían esa sensación en su mente y en su vida, al fin y al cabo, era acudir a este tipo de grupos, ¿no? Buscaban librarse de ese petricor, para entendernos, de esa sensación de que les Pacificaria, avisaba de ¿no? algo. Exactamente. Sí, y yo creo que una cosa muy importante que también hace poco en un caso del Cuarto Milenio lo comentamos, los espectadores lo podrán ver, que muchas veces los abducidos muchas veces primero se sienten víctimas de una experiencia, como tú has dicho, ante una especie de... Que, bueno, para mí la escena cinematográfica que mejor lo retrata es en la película La Cuarta Fase, una película denostada, pero que a mí cuando
aparece una entidad diciendo yo soy Dios en sumerio, a mí me quedé alucinado, ¿no? Y esta subordinación absoluta, donde la gente se siente completamente impotente ante una autoridad, mucha gente se refiere a eso, a la impotencia, ¿no? Estoy paralizado, me llevan a una mesa, como hemos dicho, incluso pueden haber complicaciones reproductivas o embarazos, una serie de experiencias. Luego vienen investigadores que también te utilizan, por así decirlo, para construir unas narrativas que a ellos les interesan, ¿no? Totalmente. Entonces, Baz Hopkins puede pecar de eso, pero yo creo que su gran acierto y el final del libro de Intrusos, yo también soy una persona que hay ciertas cosas con las que no coincido plenamente con Intrusos, pero al final me encantó porque al final pone a las personas en el centro, ¿no? Y al final es lo que quiere que estas personas gestionen y me lleva a confrontaciones de ballet, que también dices el mismo mensaje prácticamente. Dice, oye, aquí hay gente que lo está pasando mal y tenemos que ayudarla, ¿no? Y lo que hay por el medio, bueno, pues podemos... Que era al final también lo que intentaba John Mack. John Mack empieza Sí, claro, empieza de una manera muy objetiva, se acerca a esto de una manera curiosa y con mente abierta, y al final él acaba muy implicado porque se da cuenta de que las personas con las que él se entrevista y a las que hace un seguimiento realmente lo pasan mal. Y John Mack acaba convencido de que puede haber algo más que les esté haciendo la vida imposible a estas personas, ¿no? Con lo cual es bastante respetable toda esta aproximación, sea acertada, sea desacertada, tenga luces, tenga sombras. Yo creo que la labor de toda esta gente es incuestionable en ese sentido, en el de querer ayudar, aunque después patines y aunque después sin querer. Yo estoy convencido de que la mayoría de ellos, si alguna vez tuvieron cierta influencia sobre sus entrevistados, no, a mí yo estoy convencido de que fue de manera inconsciente. O sea, yo estoy seguro de que fue por, pues lo que te digo, ¿no? Fueron víctimas de una bola de nieve, de una rutina y de meterse en algo que a ellos mismos les atrapaba y que hacía imposible que esos tentáculos no alcanzaran a quienes estaban cerca, ¿no? Pero desde luego hay que poner en valor todo ese trabajo que hicieron a través de la hipnosis. De hecho, Bud Hopkins, cuando se le criticaba su labor de estas reuniones y de estos grupos de terapia, tampoco es que fuese el mejor defendiéndose, porque yo recuerdo que algunas de sus defensas eran como, bueno, es que quien niegue el fenómeno de las abducciones es como si negase el holocausto, ¿no? Decía Bud Hopkins. Con lo cual, claro... Está muy bien traído eso. Sí, pero tienes que ser también muy cuidadoso con cómo defiendes tu trabajo, porque evidentemente lo que le hacían declaraciones como estas eran acrecentar todavía más las críticas por parte de aquellos que no estaban de acuerdo con su trabajo, ¿no? Pero... Sí, en ese sentido yo creo que sí que es verdad que, bueno, pues puede estar de acuerdo o no con Bud Hopkins en ciertas cosas, pero yo creo que su gran acierto es, bueno, pues poner a las personas, el sufrimiento de las personas en el centro de su trabajo, ¿no? Y intentar darle a la gente, pues como hemos dicho, una plataforma, una pista de aterrizaje para una experiencia. Porque yo, por ejemplo, te hablo yo siempre he dicho que el sociólogo nosotros, la sociología, sea cual sea la explicación que hay detrás del fenómeno OVNI, salimos ganando, ¿no? Es decir, desde la totalmente de acuerdo. Si estamos ante una interacción con una civilización extraterrestre, es alucinante las consecuencias y las explicaciones que tiene, pero es casi más alucinante si esa civilización no existe. O sea, que lleva a la gente, y esto era el patrón de estabilidad que decía John Mack, que decía Bud Hopkins, que lleva a la gente. No, es que el componente sociológico de este tema y de muchos otros de la ufología es incuestionable, y a mí, desde luego, me parece muchísimo más interesante. Es decir, a mí me parece, por ejemplo, mucho más interesante el caso Humo como fenómeno social. Me parecería casi más interesante que si realmente fuese un caso real, ¿no? de contactismo extraterrestre. O sea, ¿cómo se monta esa parafernalia, ¿no? Y esa red de influencia, de credulidad, es como un enredo absolutamente imposible y laberíntico, y eso es mucho más interesante que la cuestión en sí, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. Sí, y luego hay otra cosa que quiero añadir, que es que muchas veces se hace una explicación al por mayor. Es decir, desde el escepticismo se dice, bueno, no, es que esto a la gente se lo inventa. Bueno, cualquier persona que haya estado mínimamente relacionada con esto sabe que a nivel poblacional tú no puedes descartar cientos de testimonios como que la gente se lo está inventando. No parece una hipótesis muy científica tampoco, porque tampoco puedes demostrar que esa gente está inventando nada. Pero bueno, tú puedes dudar, ¿no?
pero yo al mismo tiempo tampoco, incluso psicosocialmente, habría que explicar si esas cosas no han ocurrido, cómo se produce esta difusión del fenómeno. Y es alucinante. Yo, de hecho, desde la sociología lo reclamo, me parece que nuestra disciplina está perdiendo una gran oportunidad de entender cómo funcionan los entresijos de la difusión psicosocial y de los contagios o no. A lo mejor estamos hablando de experiencias genuinas, pero no lo sabemos. Incluso si fueran genuinas, esas experiencias se contagiarían y se infundirían, ¿no? Claro, y también es una gran oportunidad de estudiar cómo funciona la sociedad. totalmente, y también es muy interesante ver no solamente el episodio en sí, sino cómo ese episodio afecta a las vidas de quienes rodean a esta gente, ¿no? Que eso es algo de lo que no se habla demasiado y que el propio Bud Hopkins reivindicaba cuando se le preguntaba cómo funcionaban estas reuniones, ¿no? Había gente que le decía, oiga, ¿y ustedes qué hacen en estos grupos de terapia? Hablan de lo que les pasó, de los episodios de abducción. Y él decía, bueno, se habla de los episodios de abducción, claro, pero desde luego no nos centramos en explicar cómo son estos seres, qué movimientos hacen estos seres, qué tocan estos seres dentro de la habitación. No nos centramos en eso, sino en analizar cómo la experiencia en sí, ese episodio, sea real o no, tenga explicación o no, tenga una o varias explicaciones, que también habría que verlo, modifica la vida tanto de los sujetos afectados como de su familia, como de sus amigos, como de todo su entorno, ¿no? Eso es lo que hacía Bud Hopkins en esos grupos. Más que analizar la experiencia en sí, analizaba los efectos de esa vivencia. Y bueno, tú sabes que uno de los grandes alivios de las personas que sufren algún tipo de experiencia forteana o anómala o, bueno, inexplicable, o sea, cuando las personas se dan cuenta que no están solas, sufren una especie de epifanía, que es lo que hablábamos antes con Will Strieber, ¿no? Y esto es algo que es humanidad pura y dura, ¿no? Es decir, o sea, cuando te das cuenta que no estás solo, que lo que te está pasando a ti, hay gente que te va a entender y formas parte de un grupo y yo creo que eso es también otro de los grandes logros de Bud Hopkins, que mucha gente le puede acusar de no tener las acreditaciones para ser psicólogo o terapeuta, y tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, yo creo que sentó las bases de lo que había que hacer, ¿no? Eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? Y que generó interés en otras personas que sí que eran doctores, que sí que eran psiquiatras y que al final se dedicaron a este tipo de actividades y de investigaciones gracias a su impulso, ¿no? John Mack. Es que siempre me refiero a John Mack porque ahí está la dedicatoria, quiero decir, a Bud Hopkins, que abrió el camino, ¿no?, para todas estas investigaciones. Sí, aquí hay gente que también, haciendo un poco de abogado del diablo, hay gente que dice, desde perspectivas escépticas, que esta gente lo que está haciendo es implantando o condicionando o, por así decirlo, generando una serie de narrativas que hacen que la gente interprete ciertas situaciones de cierta manera y, bueno, a mí también me cuesta de creer que se pueda producir un trasvase de esta manera. O sea, claro, porque al final ese supuesto trasvase, Pablo, estaría o sería explicable si se quedase ahí en un trasvase de una experiencia o en el relato de un episodio y no afectase a la vida de estas personas. Pero hay que recordar que muchos de estos participantes en estos grupos, de las personas que acudían a Bud Hopkins, tenían, y así está evidenciado a nivel científico, tenían un nivel de estrés postraumático, algunos muy cercano al que se puede adquirir participando en una guerra. Es decir, que eso surja de la nada o de un contagio también es cuestionable desde mi punto de vista. Y luego también, yo siempre lo digo que yo también empecé en el tema de la ufología, siempre lo he dicho, desde cuestiones más escépticas. Y yo hay un libro que me hace el clic, que siempre lo digo, es Pasaporte a Magonia, ¿no? Pasaporte a Magonia, se pueden ver casos muy similares a abducción, protagonizados por criaturas féricas, elfos y tal, pero que se produce el tiempo perdido. El tema de la reproducción, sabéis el cambiazo, el changeling famoso, ¿no?, del mundo feérico. Bueno, hay una serie de connotaciones o de ecos que son muy parecidos. Evidentemente, ahí no había ningún tipo de paradigma ufológico en acción. O sea, y ese fue el libro que a mí me abrió un poco la cabeza y me dice, no, aquí hay algo, aquí hay un sustrato que es real y que está siendo decodificado de manera psicosocial en distintos contextos, pero hay un patrón subyacente que yo creo que es estable y que se explica y se ve a lo largo del tiempo. De hecho, Pasaporte a Magonia y Dimensiones son dos libros muy parecidos de Jacques Vallée, que hace
un astrofísico lo único que hace es analizar textos vetustos e históricos y volúmenes incunables. No quiero abrir el debate de la incunabilidad, que ayer ardió Twitter y veo a Carlos González cuando te has quedado ahí congelado antes también he hecho una breve mención a esto, porque yo decía que no lo iba a llamar incunable porque está la cosa peligrosa. Pero un saludo a Carlos, que yo creo que se llamen incunables o no, su biblioteca es la más envidiada de Envidiable, sin duda. No hay debate posible. Entonces, bueno, que él se dedica para estudiar ufología, que es una especie de, se supone, de paradigma de la modernidad, pues se dedica a analizar textos medievales. Y yo para acabar, porque sé que tu tiempo es preciado, me gustaría que y nosotros cuando Félix y yo hicimos OVNI Mitología de una Emergencia, nos interesaba mucho cómo se gesta una oleada, pero nos interesaba casi más cómo se desactiva una oleada, ¿no? ¿Y qué fue, no? ¿Qué fue de toda esta eclosión de casos, de explosión de casos de abducción? Que en cierta manera, se acaba desactivando, ¿no? Conforme vamos entrando en los años 90, ¿no? Sí, son efectivamente. Estas cosas curiosas, ¿no? Un poco... Efectivamente, además, hay que decir que efectivamente se acaba desactivando a medida que entramos en los años 90, pero Bud Hopkins muere en 2011, se cumplen 10 años de su muerte ahora, y él mantuvo la actividad de la Fundación Intrusos hasta el mismo momento de su muerte. Él muere de un cáncer en su estudio de Manhattan y muere en el mismo estudio donde lleva desde que publica sus primeros libros, tanto Missing Time como Intruders, recibiendo a gente y a grupos entre esas cuatro paredes, ¿no? Y él, aunque la actividad a nivel popular decaiga, es decir, aunque ya no se hable tanto de esto después de esa primera oleada de 1987, 88, 89, él durante todos esos años hasta su muerte sigue recibiendo a gente, sigue ayudando a gente, sigue entrevistándose con gente, sigue siendo asistente habitual de congresos a nivel internacional, visita innumerables países, atiende a todo aquel que le quiere entrevistar y preguntar por su metodología. Y bueno, pues aquí queda la reivindicación, ¿no? de su figura. Yo creo que era un libro que hacía falta reeditar, sobre todo porque, como te dije al principio, completa esta trilogía que es básica y que es fundamental en el origen del fenómeno y de la narrativa de las abducciones a nivel popular. Así que, Pablo, pues enhorabuena. Espero que me lleguen algún año de estos los libros. Sí, bueno, yo creo que... Yo de todas formas, ahondando en lo que has dicho, nosotros llegamos un poco a la conclusión de que siempre hay una especie de constante de fenomenología forteana. Lo que cambiaba era el foco mediático, ¿no? Entonces, probablemente lo que se desactiva en los 90 son los engranajes mediáticos, ¿no? Totalmente, claro. Más que el foco, ¿no? Entonces, es un poco nosotros... De hecho, lo que hablábamos Félix y yo en nuestro libro es que las oleadas son fenómenos esencialmente mediáticos. Y bueno, eso acaba ahí. Bueno, acabo de ver que ha entrado Iván Gran Misterio, que es como si tú tienes un grupo de rock y viene, pues, Keith Richards a verte ensayar, ¿no? Hostia, un señor que tiene 1,5 millones de suscriptores en su canal. Fíjate, pues, mira, te está recomendando... Claro, dice, hay un libro forteano de Pablo Villarrubia Mauso llamado Las luces de la muerte, donde se recogen casos de ovnis que llegan a quemar y hacer daño a las personas. ¿Tienes algo que contarnos, Pablo Vergel? Bueno, pues sí te voy a contar y ya tengo alguna persona lo ha mencionado en el chat, que vamos a reeditar ampliado y con esteroides, como dice en inglés, on steroids, el libro de Luces de la Muerte, con Pablo Villarrubia. Ya tengo librazo, librazo, y bueno, es un libro que de nuevo pues justifica un poco la reedición porque se ha dedicado a ampliarlo, ¿no? Ampliarlo y ya sabes que Pablo Villarrubia te consta, no para, o sea, este hombre pues siempre está detrás y detrás y detrás. Entonces, en los libros incombustibles. Los abandona, llega un momento que deja de... porque él siempre está investigando. Entonces, bueno, va a hacer un update importante, ¿no? Y ampliando casos. Y bueno, estamos hablando de una persona, sobre todo en Latinoamérica, que, bueno, pues muchas veces nosotros hablamos de oídas y él va a los sitios, ¿no? Él se los patea, efectivamente. Sí, en las máscaras de plomo ha estado ahí en los famosos y míticos casos, ha entrevistado cara a cara a los testigos del misterio. Y por eso a mí me gusta mucho el tío de Pablo Villarrubia, porque es de las personas que defiende a capa y espada la objetividad del fenómeno, porque se ha metido hasta las rodillas en el barro o hasta el cuello en el barro, ¿no? Y cuando tienes ese tipo de experiencia, yo como soy un colaboradorucho y un ufólogo de salón, pues claro, yo
puedes hablar con mucho desdén del fenómeno, pero cuando has estado Correcto. con un pescador brasileño en la desembocadura del Amazonas que se pone a llorar o se te quiebra diciendo que ha visto una luz que no puede explicar, pues mira, apague, vámonos, yo no tengo nada que decir, ¿no? Y ese es el gran legado, ¿no? Pues de tener a un periodista de verdad, periodista paranormal de verdad, investigador como Pablo Villarrubia, ¿no? Un currante que además se patea, como dices, todo el terreno, que no habla de oídas, sino que todo No, lo que no, no, cuenta no. y todo lo que nos cuenta está contrastado y recogido sobre el terreno. O sea que Sí, sí. grandísimo Pablo, y es una gran noticia que vayas a reeditar No sé ese si te libro. viene bien hacer otro prólogo o cómo lo tienes. Pero quieres un tercero. O sea, mira, Prologuista oficial. tú sabes que yo me había puesto este copy para presentarme, que es prologuista reincidente. Hombre, si repites es porque algo has obtenido, algo has obtenido. Sí, o porque no tienes a nadie más a quien engañar, que también Bueno, sí, podría la ser. verdad es que la lista de damnificados se va estrechando con el Se va tiempo. estrechando, claro, es lo que Sí, tiene. solo gente con tu paciencia Es lo que ya... tiene. Oye, antes de irnos, haznos un update, como tú dices, rapidísimo de todos los proyectos que tienes en marcha, porque yo sé que al mismo tiempo que este libro, que Intrusos, acabas de reeditar Ufología Sí, Aeronáutica, si no me sí, equivoco. Ufología Aeronáutica, aquí lo tenemos, que bueno, es un libro, muchos lo conoceráis, es un libro que hemos reeditado con casos ampliados, es que está escrito por Rodrigo Bravo, que tiene la gran, la gran ventaja de que es un piloto militar, ¿no? Entonces está muy metido y es capaz de analizar los casos de ufología aeronáutica, que hay veces súper interesantes porque son casos que suelen tener un refuerzo a nivel aparatología, radares, una serie de variables que yo considero muy interesantes frente a otros casos. Yo creo que ya se ha superado la etapa de decir que los pilotos son los testigos cualificados. No sé si ese debate tú estás ya de acuerdo, yo creo que está superado, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? Yo ahí no estoy No, seguro bueno, de no que es eso un lo hayamos debate, ¿no? superado aún. Pero bueno, que una persona, es verdad, sí que es verdad que se puede hablar de ciertos testigos cualificados, sobre todo cuando están subidos a un avión. Claro. Hay ciertas cosas que pueden interpretar. Pero oye, yo tengo amigos pilotos, que siempre queda muy bien decirlo, ¿no? Es verdad que tengo algún amigo piloto y dice que no te puedes imaginar la cantidad de veces que se ha llevado un susto con Venus, que suena a cliché, suena a risa, suena a Men in Black, suena a Expediente X, suena a globo meteorológico, pero dice, no te puedes imaginar, bajo ciertas situaciones, puedes pensar que Venus es una nave que se te echa encima, ¿no? Entonces, bueno, al final, pero sí que es verdad que son testigos cualificados. Yo creo que está bien decir que los pilotos son testigos cualificados, pero eso no descalifica a otros testigos. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de Creo acuerdo. que Vale, ufología aeronáutica. ¿Cómo ufología está aeronáutica, Expediente Iberia? Expediente Iberia, bueno, aquí ahora me pones contra las cuerdas. Pues acabamos de cerrar Confiesa. el arte final, como todos sabéis, hay algunas cartas donde encontraréis a personajes mitológicos del misterio forteano, el hombre del búnker, el Con una camisa tecnólogo. rosa indescriptible, también te diré que no sé cuándo me habrás visto a mí con una camisa rosa, pero Estos son, bueno, son licencias artísticas que yo no puedo hacer nada. Yo, el los artistas, colorista te tiene... ha visto el alma y ha Ah, dicho que eso su sí. color es el rosa, ¿no? Y yo creo que ya podemos lanzar el juego en breve, ¿no? O sea, el arte final. Entonces, estaremos hablando de 10-12 semanas. Es cierto que las producciones ahora en Navidad no es el mejor momento para lanzarlas, pero bueno, yo creo que en el primer trimestre de 2021 podremos De tenerlo. 2022, espero. De 2022, sí, pues viajar en el tiempo ahora mismo está un Perfecto. poco complicado. Vale, Luego ufología también aeronáutica, libros. Expediente Iberia y tenemos Las luces de la muerte de Pablo. ¿Algo más? Sí, no sé si puedo decirlo, pero es un Puedes, libro puedes. de un compatriota tuyo, de un cántabro universal que va a meterle mano a un texto fundamental de la ufología nacional. Pero Desde cuéntanos. luego. Hombre, no, es que no me atrevo porque no sé si me ha dado, tampoco me lo ha prohibido, pero bueno. Bueno, luego me lo cuentas a mí y ya lo cuento yo. Sí, pero vamos, yo creo que lo he dicho, yo creo, sin decirlo lo he dicho, ¿vale? Cántabro, texto fundamental, pues bueno, yo creo que quien quiera entender que entienda, Calla, calla, exactamente, diría el maestro. exactamente. Y bueno, más allá de eso, me gustaría cerrar por fin, la trilogía del contrato extraterrestre de Jazz Valley. Y vamos a meternos ya con revelaciones. Nos piden Pasaporte al Cosmos de John Mack. Ese libro lo tenemos en mente y nos gustaría publicarlo. También me gustaría publicar El Colegio Invisible de Jazz Valley. Y luego también tenemos algún que otro proyecto. Vamos a publicar algo más de Andreas Faber-Kaiser, que son libros que nos reclama mucha gente, ¿no?
Y luego a nivel internacional, pues siempre hay alguna cosa que nos gustaría repescar. A mí me gustaría, ahora mismo espérate un segundo, ¿cómo se llama el libro de esta autora? Ay, Madre mía, la edad, ¿eh? La edad no perdona ya. no me acuerdo. Está la Es un poda libro, sináptica hecha una porquería. no, es que, espérate, ahora mismo no me acuerdo. Es un libro que estamos en negociaciones un poco con la autora, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues saludamos a la autora desconocida. Urban Cosmic, espera, Cosmic, a ver, Parece el nombre de un grupo. Cosmic, UFO, a ver, Cosmic American o algo así, espera, seguro Carlos González lo sabe. American Cosmic. Perfecto. UFO, Religión y Tecnología, un libro que te sonará de D.W. Pasulka, una señora que ha hecho un libro, American Cosmic, Diana Pasulka, que es un libro muy ballet, es un libro muy jazz ballet. Y... Claro, Jacques Vallée, tú ya has reeditado media obra, le vas a tener en Nochebuena cenando en casa, imagino, una cosa así. ¿Cómo? Sí, bueno. Digo que a Jacques Vallée, que le has reeditado media bibliografía, ya seréis íntimos. Habla mucho con su agente, hablo mucho con su agente, pero con él no se puede ir. No se puede, ¿no? Están copiados los correos, por lo menos. Bueno, algo es algo, algo es algo. Y luego, bueno, ya sabes que tenemos algún proyecto nuevo que nos gustaría sacar de temas de relatos cortos, de ambientación forteana. Y luego sabes que tenemos la línea Fictio y la línea Balazote, que son proyectos embrionarios que no sabemos si acabarán en el síndrome del feto perdido o acabarán en buen puerto. Y bueno, son cosas experimentales que estamos ahí haciendo. Y bueno, pues también hay alguna cosa muy interesante. Hay un tarot, han hecho un Kickstarter en Estados Unidos con un tarot ufológico. Un tarot ufológico. Un tarot ufológico, que voy a ver si puedo pasaros el link. Y bueno, estamos también viendo un poco. Te voy a pasar de Greg Bishop, no sé si te sonará, ha escrito un par de libros súper interesantes sobre ufología. Ah, bueno, pásamelo, me interesa. Te lo paso y así lo cuelgas tú si quieres. Y es un proyecto súper chulo. Sale Heineck, sale Vallée, sale, bueno, toda una cantidad, Blavatsky, una cantidad de personajes muy, muy interesantes, ¿no? También es un poco proyectos que tenemos y tal, pero bueno, no sabemos. También sabemos, Diego, que algún día esta editorial pues también echará el persianazo. O sea, que esto también, ya sabes cómo va. Algún día somos una microeditorial, estamos ahí a tope, pero también... Pero cuando mueras, quieres decir. No, Mientras tanto no hay noticias. Yo creo que ya cuando acabemos la trilogía de Vallée, yo ya empezaré a mirar atrás y diré, bueno, yo creo que todos los objetivos están siendo cumplidos, ¿no? Bueno, pues al final veremos si tiene sentido, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos... miraré atrás muy satisfecho, ¿no? De haber cumplido los sueños de un joven cántabro. Totalmente. Puedes dormir tranquilo con esa... Claro. Bueno, esa satisfacción. Es más, yo creo que en tu tumba yo mismo lo cincelaré. Cumplió mis sueños. Dejarás ahí si algún día te llega una copia de Intrusos, la puedes dejar allí. Sí, bueno, ese día no creo que llegue. Llegará antes ya de tu muerte. En fin. Muy bien, Pablo. Sí, te quería contar, voy a hacer un poquito de spam, que si alguien viene a bien que don Diego Marañón le dedique y le firme el libro, pues nada, simplemente tienen que entrar en nuestra web, usar el pedido y dejar en las observaciones. Ya tenemos varios en reserva. Si algún día te llegan, podrás firmar. Y bueno, Diego estará encantado de firmar. Bueno, Guille, qué nivel. Guille aquí mostrando la web de Reediciones Anómalas. No sé si tiene alguna pregunta o está siempre ahí entre bambalinas. Es el agente externo de Caravaca. Aquí está. Ahí está. Detrás. Guille es una maravilla. Guille en realidad tiene el aspecto este de la portada de Tenemos Comunión. un catalogazo, ahora que lo estoy viendo. No, sí, total. Y unas portadazas, ¿eh? Óscar Bometón es un genio, tío. Está siempre ahí a tope. Unas portadazas, sí, señor. Mi favorita, ¿cuál es tu portada favorita, Pablo? Pues yo te diría que la de Anomalía me gusta mucho. Anomalía. A mí me gusta mucho la de las profecías del Mothman. A mí. Sí. Bueno, y esta de ufología aeronáutica nueva, es que claro, no me ha dado tiempo a saborearla aún, pero es muy buena. Sí, eso está. La verdad es que tenemos gran suerte de contar con Óscar Bometón y bueno, pues, la verdad es que de lujo. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque creo que hemos intentado por lo menos lavar la cara un poco a
había un estilo muy concreto de libros paranormales o forteanos y yo creo que hemos intentado darle un punto. Has hundido a los especuladores de todo colección, que es una gran noticia. Ya les daré trabajo en el futuro. Exactamente. Querido. Muy bien, pues un placer. Gracias por todo. Que sepáis que todo Gracias es a ti. posible por Guillermo y por Diego, porque si por mí fuera, pues ahora mismo estaría en mi casa comiendo setos. Soy capaz de haber hecho esto, ¿no? Sí, puedo reeditar libros, pero lo de streaming. Así que yo, si me invitáis a cualquier de estos, estaré encantado siempre de atenderos. Te pasaré todas estas cosas bonitas que te hemos hecho para próximas presentaciones, para que las tengas, para que las veas tú. Porque sí, ¿no? El hecho de implementarlas va a ser complicado. Oye, Pablo, que es un placerazo de verdad estar contigo siempre. El placer es mío y nada, agradeceros que teneros aquí un viernes y, exacto. Y nada, un saludo. La vieja guardia de Milenio Live seguro que está por aquí. Sí, por supuesto. Pues nada, nos veremos muy pronto. Espero verte por aquí, sí, o en algún momento, en algún lugar de la geografía patria. Sí, nos tenemos que ver. Enrique Chazarra está ahí al acecho. Ya me ha dicho que si cruzo necesitamos aquelarre. Si cruzo de Madrid para arriba, ya... Aquelarre, está hecho. Deseando de veros. Oye, un placerazo. Un placer. Que todo el mundo vaya por Intrusos, porque es un libro fundamental para todos los que nos interesan estas cuestiones. Y Pablo, te vemos dentro de no mucho en Cuarto Milenio, ¿verdad? Y con un caso emblemático de los emblemáticos, Pata Negra, ¿eh? Perfecto. Te veremos en la mesa con Pablo Villarrubia, si no me equivoco. Sí, la WPV. Bueno, pues señor, nada, a todo el mundo. Gracias. Señor, oye, diles ya que te corten la luz, que ahora ya sí, ¿vale? Sí, ahora me pueden dar el apagón ya. Estoy aquí. Un abrazo. Oye, y gracias a Guille también. Nos vemos. Sí, un saludo, un abrazo. Chao. Chao.